Dos, tres. Buenas tardes, licenciada María Elisa Marín. El propósito de mi visita es poderle hacer algunas preguntas acerca de lo que es los espacios físicos del Centro San Felipe, en base a su funcionalidad, su operatividad, el mantenimiento y almacenamiento y el sector sobre la economía y planificación estratégica. La siguiente pregunta es la siguiente. ¿Considera que el diseño actual de los talleres y laboratorios responden exactamente a las necesidades de la formación técnica que se imparte hoy en día? Bueno, buenas tardes, licenciado Méndez. Un placer tenerlo aquí con nosotros y bueno, gracias por tomarnos en cuenta y hacernos este tipo de preguntas en base a lo que es el Info, específicamente Centro San Felipe, ¿verdad? Así es. Que queda ubicado en Barrio San Felipe, enfrente del Hospital San Felipe, contiguo a la nueva Embajada Americana. Usted me pregunta sobre los espacios físicos y los talleres son adecuados actualmente para la funcionalidad que se requiere hoy en día. Mi respuesta, básicamente, cuando usted me hizo la pregunta, fue directamente en mi cabeza, no. Pero obviamente hay un trasfondo. No considero, son funcionales, más sin embargo, no considero que estén de acorde a la actualidad y a los cambios tecnológicos. Porque, bueno, no sé si hay más preguntas relacionadas, pero me voy a extender un poco. Razón por la cual los talleres necesitan tecnificarse eh, con las tecnologías, porque recuerde que nosotros vamos hacia esa etapa y si bien es cierto hay diferentes tipos de talleres que muchos rescatan la parte artesanal, mas sin embargo la parte artesanal también se está modernizando, entonces necesitamos modernizar talleres. Okay. Y en cuanto al mobiliario y los equipos actuales, ¿resultan fáciles y rápidos de operar para los instructores y estudiantes? Bueno, sí, y podría haber una discrepancia en un no, Ah, pero en teoría son funcionales porque todo el mundo los usa, todavía se imparten cursos en ellos, los instructores conocen bien las máquinas, ya sea de cocina, de sastrería o algunas máquinas que son de banistería, sí son funcionales, se usan, más sin embargo hay muchas que ya tienen un desgaste a través de los años. Por lo tanto, muchas de las máquinas necesitan temas de reparación, temas de renovación de máquinas nuevas y por esa razón es cuando yo digo que hay una discrepancia en el no, en el cual a veces el participante quizás necesitaría máquinas un poquito más tecnificadas, más número de máquinas, ¿verdad? Más número de equipo que quizás por temas X o Y razón no se ha podido gestionar. y en cuanto al mantenimiento y almacenamiento, la siguiente pregunta es, ¿existe un inventario actualizado que registre de manera sistemática el estado físico de los materiales y equipos? Existe en bienes, que es la unidad de bienes de la institución. Existe un inventario porque todas las máquinas de toda institución, o sea, todo el mobiliario y equipo de toda institución pública tiene un inventario, asimismo también con las instituciones privadas. El tema es si se está llevando a cabo correctamente, ¿verdad? Porque quizás, por decirlo así, una persona tiene cargado bajo su cargo, en el puesto que está funcionando en ese momento, ciertos bienes, pero quizás el reflejo que está en la lista de bienes de la unidad de bienes de la institución no funcione de esa manera y quizás a veces no se encuentren esos equipos o hay diferencias en números o en registros. Ya. Eso creo que también podría ser un reflejo de un sistema un poco arcaico, por decirlo así, de llevar ese tipo de inventario porque recuerde que son bienes y es un bien que adquiere el Estado por medio del dinero público. En ese sentido debe manejarse, a mi sugerencia, con un sistema más actualizado como lo hacen quizás algunas empresas empacadoras o otras empresas que manejan sistemas de inventario mucho más modernos. Correcto.
Y en cuanto a la gestión del almacenamiento del equipo técnico y los materiales tanto de aseo como pedagógicos se realizan en las bodegas. Es que vamos a lo mismo, esa es una buena pregunta y es un poco, por decirlo así, es un poco complicado de explicarlo. ¿Por qué razón? Porque existen diferentes tipos de unidades, secciones, jefatura. En la institución, específicamente en el IFOP, no todas son iguales. Unas son unidades, otras son jefaturas, otras son secciones, otras son instructor jefe. Entonces, no todas manejan el mismo sistema. Es decir, no. Quiere decir, es el reflejo de que no hay una estandarización a nivel institucional. La institución debería tener una estandarización en ese tipo de temas, pero no lo hay. Cada unidad lo hace a como puede o como el jefe puede hacerlo. Y dependiendo de la demanda, si hay personal, si no hay personal. Si el jefe de esa área no tiene personal quien le apoye, difícilmente puede llevar un buen control en cuanto a eso. Okay. Vámonos ahora a la parte sobre la economía y la planificación estratégica. Al momento de adquirir nuevos equipos o materiales sofisticados, ¿qué criterios de mercado aplican para garantizar que existen repuestos y servicios técnicos especializados en el país? Esa es muy buena pregunta, porque al principio, las primeras preguntas hablamos del equipamiento de los talleres, del mobiliario, de qué tan efectivas eran las máquinas. Dijimos que sí eran funcionales, mas sin embargo les hacía falta el tema de tecnificación. Ahora bien, si se adquiere, vamos ahí, si estamos hablando de que el sistema de bienes, ¿verdad? No tiene un sistema moderno y el sistema de inventario tampoco es moderno, entonces si usted adquiere una máquina nueva con todas las características que usted necesita para que los participantes puedan aprender las técnicas de cada uno de los talleres y no se ve o se prevé el tema de los repuestos, es un problema, porque al final ese bien entra a ser una pérdida para la institución, no un bien para el participante, porque si se daña una pieza y no existe ni la empresa, ni el técnico que la pueda arreglar, ni alguien que le provea ese cambio de herramienta, esa máquina quedaría tirada. Entonces, ese sería otro punto como a prever antes de comprar una herramienta tan tecnificada. Correcto. Actualmente se ha incurrido recientemente en la redistribución de espacios o reparaciones o ampliaciones para construir algún edificio para optimizar el presupuesto. Bueno, en las instituciones públicas, los directivos, los gerentes, los que están a la cabeza, son los que se encargan de realizar los proyectos macro. En este caso, los proyectos que tienen que ver con licitaciones públicas. Recuerden que las licitaciones públicas llevan un proceso bien honroso en la parte legal para poder darse, igual en la ley de contratación del Estado. El tema es que muchas veces esos estudios se hacen con planificación y con ingeniería también, pero muchas veces esa redistribución del espacio se hace sin tomar en cuenta a las personas que trabajan dentro de la institución, que tienen muchos años y que conocen cómo funciona y qué espacios son los más adecuados para hacer esas remodelaciones. Entonces, eso quiere decir que hay una autocracia y no una democracia en poder definir bien lo que le beneficia o no a la institución, sino que en muchas ocasiones se hace de manera aleatoria. No quiere decir esto que esto va a ser así siempre o que es así, pero se dan los casos. Los espacios deben de ser distribuidos y redistribuidos de acuerdo a las necesidades que tiene cada centro, cada aula y cada área en la cual se va a trabajar. Y el INFOC cuenta con una calendarización para el uso de los laboratorios para poderlo hacer de una manera más optimizada. Recuerde que, como le mencioné anteriormente, muchos talleres forman parte de lo que son los bienes de cada responsable de los talleres. En este caso, en el INFOC son los instructores. Entonces, el instructor, como dueño de su taller, y dueño en teoría mientras tiene los bienes asignados, ¿verdad? Y mientras está en el puesto, porque nadie es dueño de la institución, pero mientras tanto esté a cargo de eso, difícilmente él puede redistribuir el espacio a otra persona. Se puede hacer un tratado interno junto con los compañeros, junto con el jefe, para poder prestar las áreas para ciertas actividades en específico, con la previa consideración, con las normas y medidas para ingresar al taller,
pero los talleres no pueden ser usados a discreción por público general y peor por público externo, porque recuerde que son bienes del Estado. Entonces ahí es un poco complicado. Ejemplo, aquí en el Infoop San Felipe existe un espacio que es restaurante didáctico. El restaurante didáctico solamente se debe de usar para temas de el curso de cocinero. Mientras dura el curso, el restaurante se usa. Mientras no se puede usar. Mas, sin embargo, hace muchos años atrás se usaba y se alquilaba el espacio. Cosa que no debería ser así, porque no es un espacio para alquiler, es un espacio para enseñanza técnica. Entonces, eso es más que todo un ejemplo cuando hablamos del tema del espacio y el tema del uso y quiénes pueden usar el espacio, ¿verdad? Sí. Una última pregunta en cuanto a los aspectos del área recreativa, tanto para los instructores o personal y los participantes, ¿hay alguna posibilidad de que pueda haber un área específicamente? Bueno, yo le diré, a mi criterio, debe de existir un área recreativa tanto para instructores y participantes, es lo adecuado. Eso es por salud mental, salud mental, salud integral, ¿verdad? Del participante, valores humanos y un montón de cosas que se pueden rescatar. El centro como tal ahorita, San Felipe, cuenta con áreas verdes y tiene áreas de instructores, más sin embargo no son las adecuadas. El área de instructores que se cuenta actualmente está subdividida. Hay un área que solo está la gente del área de turismo, pero no hay un espacio en sí general que estén todos los instructores. No existe. Y tampoco existe un comedor general y tampoco existe un área común en espacios verdes que se han creado con kioscos específicos para que la gente descanse debajo de un árbol, sino que la gente tiene que sentarse muchas veces en los adoquines o en las aceras. Y eso es un problema porque al final las personas que vienen acá están quizás por 5, 6, 7, 8 horas y es ahí donde no pueden quizás o descansar o tomarse el tiempo adecuado para regresar a sus talleres con toda la energía. Entonces sí debería de existir, ¿verdad? Tiene que ser algo planificado con ingeniería y proyecto que se ejecute y que se lleve a cabo y que sea no a corto plazo, sino que a largo plazo. ¿Y que hacen con el equipo que ya no está en verdadero funcionamiento? ¿Hay un área específica o un área de bodega dentro del centro? Dentro del centro, no. Eso pasa a bienes de Infoop, ¿verdad? A la unidad de bienes. El problema que tiene la unidad de bienes ahorita es que no tiene ni siquiera espacio para que las personas que están a cargo de los equipos puedan descargar. ¿Qué pasa? En el área donde estamos nosotros actualmente, que es el área de turismo, tenemos ese problema. Y tuvimos que desarticular un taller, ¿verdad? La maestra se jubiló y tuvimos que desarticular un taller totalmente para ingresar cosas que se van a descargar. Entonces, está desocupado el taller. Como no hay instructor, está desocupado, ¿verdad? No hay nadie que ha entrado a concurso y esa razón, pero si entrase alguien, tendríamos que ver qué hacer con ese equipo de descargo, porque tampoco lo aceptan allá.